Hola amigos, bienvenidos a todos en mi canal. Yo soy Prashant de la India. En el vídeo de hoy les voy a contar que por qué los novios indios con las chicas latinas hacen esto. ¿Qué hacen? Que empiezan a hablar y hablan meses, días o años, y después de estos años o meses dejan hablar con las chicas latinas. Pero ¿por qué lo hacen? Entonces la respuesta puedes saber en este vídeo. Si ustedes tienen novios indios y ha pasado esto, entonces vas a saber en este vídeo. Si no tienen, entonces puedes saber las razones que por qué lo hacen esto. No olvides ver este vídeo hasta el final. Bueno, empezamos. Entonces la primera razón puede ser que cuando el chico no tiene novia india, entonces busca una novia virtualmente por cobertura social o por algunas aplicaciones, y cuando lo encuentra, generalmente chicas extranjeras. Pero lo que escucho muchas noticias o muchos mensajes de las novias latinas, que eso pasa mucho. Entonces estoy hablando sobre esto, que después de conocerte empiezan a hablar, y después de 2 días que te dicen que te ama. ¿Por qué? Porque está buscando una novia y cuando le encontró te deseó esto. Pero puede ser después de algún tiempo encontró una novia india. Después de esto él dejó hablar contigo. Puede ser primera razón. Segunda razón puede ser que hay muchas chicas latinas que son solteras pero tienen hijos. En este caso, cuando conocen a los novios, a los chicos indios, y cuando él dice que si te ama y está enamorado contigo, entonces puede ser primero que es verdad, segundo es que no es cierto, es una mentira. Entonces imagínate que en nuestra sociedad una chica no es aceptada que tiene hijo y soltera. Entonces puede ser que él sabe que su familia no aceptaría, entonces después de algún tiempo deja hablar con una chica extranjera. Pero no es correcto. Si él sabe, entonces no hay que hablar contigo. Segunda razón, que puede ser que cuando empieza a hablar y no está enamorado contigo, pero te está mintiendo, te está diciendo una mentira. Entonces, ¿ahora qué puede decir? Entonces, después de algún tiempo, cuando piensa que tú estás seria con este chico indio, tú estás pensando que es tu novio y él va a aceptar a ti como una novia, pero él no quiere aceptar. En este caso, mejor explicar, parar, hablar contigo. Tercera razón puede ser que ya sabes que en nuestra sociedad o en la religión hinduismo, la mayoría de los chicos se casan con matrimonios arreglados por la razón de la casta. Imagínate que cuando él encontró a ti por cobertura social o por algunas aplicaciones, entonces él habla contigo, pero poco a poco empieza a entender que su familia no aceptaría. Pero él te había dicho esto, que si está enamorado contigo. Puede ser que te está diciendo la verdad, está enamorado contigo, pero un día sus padres o su familia dice que ahora es el tiempo, eres mayor y ahora tienes que casarte. Entonces el chico piensa que ahora él tiene que casarse, y ahora ¿cómo te puede explicar? Entonces mejor explicar, parar a hablar. Cuando parar a hablar, entonces no hay caso de explicaciones, porque a veces no es fácil entenderte. ¿Por qué? Porque a veces los chicos indios no pueden negar lo que dicen sus padres, pero a veces luchan. Entonces depende, porque hay algunas chicas latinas que están casadas en India también, pero hay mayoría de las poblaciones que no están casadas, solo tienen novios indios. Entonces puede ser esta razón. Otra razón puede ser que ya sabes que en India tenemos una obsesión, no todos, pero hay muchos chicos indios tienen una obsesión, tener una novia extranjera, novia blanca, novia de fuera. ¿Por qué? Porque es como un orgullo entre sus amigos. Y otra razón es que desde pequeño, cuando miran anuncios y muchas cosas de esto, que chicas blancas son buenas, de otro color no son buenas. Entonces buscan por internet y encuentran a ustedes, a chicas latinas, a chicas extranjeras, empiezan a hablar. Pero al final ellos piensan que
que ellos piensan que no es posible tener una relación así, porque cuando piensan que tú estás seria, él no está serio, él solo quiere tener una novia extranjera para mostrar a sus amigos, puede ser para tener una novia blanca, pero cuando hay caso de formar una familia o casarse o formar noviazgo, entonces en este tiempo piensa que mejor dejar hablar o mejor parar a hablar. Otra razón que puede ser que eso, desafortunadamente nosotros pensamos que todos los ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque muchos chicos indios que no saben mucho de la cultura de fuera no saben que si también existe economías de cada país es diferente, no todos son iguales como Inglaterra, Irlanda, Alemania, Estados Unidos. Entonces cuando empieza a hablar contigo, y eso es lo que he escuchado de las chicas latinas o novias latinas que tienen novios indios, entonces me habían dicho que les pidió dinero a los indios que dicen que son pobres, no tienen casa, sus familias son pobres o ahora no tienen trabajo, entonces piden dinero. Puede ser que él pensó que va a tener una novia rica, ¿sí? De ella puede pedir dinero cuando ellos saben que sí, no tienes una condición tan buena que puede ayudar. Entonces piensan que puede ser que si solo tenía ese motivo, no tenía el motivo de ser novio, por eso deja hablar contigo. El punto final que te voy a contar, que esta razón puede ser que cuando tú conociste un chico indio y ahora te dice que sí está enamorado contigo, te quiere y todo esto, y después de esto también puede ser que te está diciendo que viaja a la India, puede ser que quería esto, que tú vayas a la India y luego ustedes en la pareja pueden viajar a la India. Puede ser esta razón que por eso te conoció y te dijo que está enamorado contigo. Entonces esto también puede ser una razón. Y otra razón que te voy a contar acá, que ahora muchas chicas dicen que en India, en algunas partes o en algunos pueblos, hay problema de la cobertura. Porque preguntan por qué a veces los indios o los chicos indios hablan con su novia latina, a veces no hablan. Y cuando le pregunta a ella, entonces cuentan que donde ahora está no hay cobertura. Entonces puede ser, pero en mayoría de los casos tenemos cobertura en todos lados, pero puede ser algunos pueblos donde no hay internet. Pero si tú hablas de las ciudades de segundo grado, primer grado, tercer grado, tenemos internet. En algunos pueblos puede ser. Pero ¿por qué pasa esto? Puede pasar esto porque cuando se va a su pueblo no puede contar a su familia que tiene una novia latina, por eso no quiere hablar contigo cuando está en su pueblo. Cuando vuelve a la ciudad donde trabaja, entonces te habla. Puede ser esta razón también. Ahora te quiero contar esto al final de este video, que no todos los indios son iguales. Esa es la experiencia, lo que te estoy contando, lo que he escuchado de ustedes, y luego he formado este video, que sí, esas son las cosas que pueden pasar por estas razones. Espero que les haya gustado este video. Si les haya gustado este video, por favor, compartir este video, dale like y no dejes comentar algo, lo que te gusta en este video. Y si eres nuevo, no has suscrito, por favor suscríbete. Nos vemos en otro video. Namaste.